Hola, buenos días. Les enviamos un cordial saludo desde la Iglesia Centro de Vida Integral Cruzada Cristiana en Flandes, Tolima. Un anhelo profundo en el corazón que hoy sea un día de bendición para tu vida y que la gracia del Señor sustente todo tu ser y traiga bendición. En tiempos de crisis usualmente nos hacemos preguntas y particularmente preguntas existenciales, preguntas profundas. Hoy quisiera compartirles acerca de la pregunta más grande de la historia. Y voy a referirme a un pasaje en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 27, el verso número 22. Es quizás un pasaje muy conocido. La Escritura dice: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Si ubico en su Biblia el pasaje, Mateo capítulo número 27, verso número 22, la Escritura dice: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Cada ser humano en la tierra en algún momento de su historia tendrá que contestar esa pregunta. Y pienso yo es una de las preguntas, o mejor, la pregunta más grande de la historia. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Pero en este día no vamos a hablar de historia, aunque sí hay que darle un contexto particular a la pregunta. Pero quiero hablarte a ti. Anhelo que no se equivoque en eso, porque tú también debes contestar esa pregunta. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Ese día, temprano en la mañana, Jesús compareció ante Poncio Pilato. Los principales sacerdotes lo arrestaron la noche anterior mientras oraba. Lo golpearon y lo escupieron y ahora ya lo habían arrastrado hacia el gobernador romano y lo acusaban de prohibirle al pueblo pagar los impuestos al César. Básicamente eso era mentira, porque Cristo había dicho exactamente todo lo contrario. De hecho, Jesús mismo pagaba impuestos y también lo acusaban de causar sedición en contra de Roma. Claro, también eso era mentira. ¿Ves? No le podían decir a Pilato la verdadera razón por la cual querían crucificarlo. Pilato no hubiera entendido si le hubieran dicho que simplemente no lo aceptaban a él como Salvador. Así que tuvieron que inventar mentiras para deshacerse de él. Cada año en la Pascua el gobernador romano soltaba a un prisionero judío, lo cual era un gesto que Roma tenía para complacer a los judíos. Básicamente los judíos podían escoger a cualquier prisionero que quisieran. Pilato ya había interrogado a Jesús y se había dado cuenta de que él no había cometido ningún crimen. Él quería soltar a Jesús. Él sabía que por envidia lo querrían muerto. Pero Pilato pensó que el judío ordinario estaría contento cuando Jesús fuera suelto. Solamente una semana antes habían dado voces diciendo Hosana cuando Jesús entró en Jerusalén. Pero ahora, unos pocos días después, los principales sacerdotes incitaban a la multitud para que Pilato le soltase más bien a Barrabás, el homicida, y daban voces para que Jesús fuese crucificado. Más temprano, ese día, la esposa de Pilato tuvo un sueño acerca de Jesús. Ella le mandó a decir a Pilato: no tengas nada que ver con ese justo. Así lo dice la Biblia en Mateo 27, verso 19. Pero Pilato cedió ante la agitación de los sacerdotes y le soltó a Barrabás, el homicida, cuando gritaban: crucifícale, crucifícale. La Escritura dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Lo narra en Marcos capítulo 15, verso 15. Pero las palabras de Pilato quedan
como prototipo, reflejando la pregunta que encara cada persona en la tierra. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Esa en verdad es la pregunta más grande de la historia que jamás enfrentarás. ¿Qué harás tú con Jesús? Mi amigo, hay 3 posibilidades de respuestas y déjame darte la primera. La primera es que te puedes burlar de él. Eso fue lo que hicieron los principales sacerdotes y los ancianos. La Biblia lo describe. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Mateo capítulo 26, versos 67 y 68, también lo dice en Mateo 27, 41 en adelante. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Ahora, si te preguntas que si Cristo hubiera hecho eso que ellos decían, ¿qué hubiese sucedido si Él hubiera descendido de la cruz? Bueno, usted debe saber que Él ciertamente podía hacerlo. Él apaciguó las olas del mar, Él caminó sobre las aguas, Él expulsó demonios, Él sanó enfermos, aún levantó muertos. Él ciertamente podía haber bajado de la cruz. Pero, ¿qué hubiera sucedido si Él lo hace? Bueno, si lo hubiese hecho, ninguno de nosotros podríamos ser salvos. Ahora, Jesús le dijo a Pilato: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Juan 18:37. Hay algo que debemos tener claro. Jesús vino al mundo para morir en la cruz. Así lo describe la Biblia. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. 1 Timoteo 1:15. Cristo murió por nuestros pecados. 1 Corintios 15:3. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, ya estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos capítulo número 5, verso número 8 en adelante. Ahora, Cristo murió en la cruz. Él hizo posible la salvación de los pecadores. Él hizo posible la justificación por su sangre. Él hizo posible la salvación de la ira de Dios. Él hizo posible la reconciliación con Dios. Ninguna de estas cosas estarían disponibles para ti ni para nadie más si Cristo hubiese escuchado a los que se burlaban de Él, si Él hubiese bajado de la cruz. Los principales sacerdotes y los ancianos eran modelos de los que se burlan de Jesús. Y es así hoy con los que ridiculizan y desprecian al Hijo de Dios, que lo rebajan al simple papel de maestro, de profeta, o piensan que era un loco que un día apareció y la historia lo registró. Pero tú debes hacerte la pregunta: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Tú te puedes burlar de Él y calumniarlo, pero si lo haces, has rechazado su amor y la salvación que Él ofrece. Y déjame aclararte algo hoy. La Biblia dice: el que no cree será condenado. Marcos 16:16. Ahora, déjame preguntarte una vez más: ¿qué harás tú con Jesús, llamado el Cristo? Hay una segunda posible respuesta. Tú puedes permanecer neutro. Eso fue lo que Pilato hizo. Pilato tomó agua, se lavó las manos delante de todo el pueblo y dijo: inocente soy yo de la sangre de ese justo. Cuando Pilato se lavó las manos delante del pueblo, estaba siguiendo una costumbre de hecho judía que cuando se usaba legítimamente, aunque no es el caso de Pilato, era un símbolo de absolución de un hombre inocente de ser implicado en alguna muerte injusta. Y permítame aclarar, ¿por qué lavarse las manos no fue legítimo en el caso de Pilato?
Bueno, esa costumbre está basada en Deuteronomio capítulo 21, del verso 1 en adelante. Y dice, si la tierra en que Jehová tu Dios te da para que la poseas fuere hallado alguien muerto tendido en el campo y no se supiese quién lo mató, todos los ancianos de la ciudad lavarán sus manos y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto, etcétera, etcétera. Así que Pilato usó esa costumbre tratando de ser neutro. Él lo hizo erróneamente. No era secreto quién mató a Cristo, no lo ha sido en la historia y por lo tanto el pasaje de Deuteronomio no aplica para él. Todos saben que Pilato fue el responsable de la muerte de Cristo, lo sabían en ese entonces y lo saben hoy, y Pilato mismo lo sabía. Él le dijo a Jesús, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Pilato podía lavarse las manos e irse culpando a los principales sacerdotes y a la multitud, pero en su corazón él sabía que era él, no ellos, quien tenía el respaldo del poder de Roma. Era él quien tenía el poder de crucificarlo y no ellos. Es cierto que ellos fueron responsables, pero fue Pilato quien sentenció que se hiciese lo que ellos decían. Marcos 3:15 dice, y Pilato se entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Mateo, el evangelista, lo describe y le entregó para ser crucificado. Es por eso que el credo dice que fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato. Fue bajo sus órdenes. Fue bajo las órdenes de Pilato que Jesús fue clavado en la cruz. Así que también Pilato es un ejemplo. Él es un retrato de las personas que pretenden ser neutras. Muchos de los que han conocido algo de Dios, han participado en alguna iglesia, muchos de los que han sido criados en hogares cristianos, pero están todavía inconversos, son como Pilatos. Usas trucos de palabras y juegos de lógica para pretender engañar a otros y engañarte a ti mismo pensando que Cristo no te pone en jaque, pero sí estás puesto en jaque por Cristo. Si estás puesto en jaque, mi amigo, tú tienes que decidir qué hacer con Cristo. No hay modo de lavarse las manos y huir de la cuestión. La pregunta sigue resonando en la historia. ¿Qué haré pues de Jesús llamado el Cristo? Ahora, note que la misma pregunta de Pilato revela que él no podía ser neutro. ¿Qué haré? ¿Qué pues haré de Jesús? Él revela en la misma pregunta que él tenía que tomar la decisión final. Y las mismas palabras de su pregunta muestran que Pilato ya sabía que la decisión final era de él, no de ningún otro, no de la gente que se levantaba, de los que gritaban. Y pese a lo que ellos dijeran o hicieran, al final la decisión era solo suya. Así como, mi amigo, la decisión es solo tuya. Tú tienes que responder, ¿qué haré pues con Jesús llamado el Cristo? Tú también tienes que contestar esa pregunta. No puedes huir de ella. ¿Qué harás tú de Jesús? Esta es en verdad una pregunta profunda. Nadie sino Dios y tú sabrán cómo la contestarás, aunque sí podrás dar testimonio después si confías o no en Él. Pero en ese momento interior solo tú y Dios sabrán lo que hiciste con Jesús, llamado el Cristo. Ahora, déjeme contarle una tercera posible respuesta. Tú puedes burlarte de Él, tú puedes pretender ser neutro o puedes confiar en Él.
Me parece que esas son las tres únicas posibilidades. Quizás podrás pensar en otra, pero la verdad yo no. Estás quizás obstinado en contra de él como los principales sacerdotes y la multitud, o ya estás vacilando, estás tratando de ser neutro como Pilato, o bien tú puedes confiar en él. Como el ladrón que fue crucificado junto a él. Creo que esas son las tres únicas posibilidades cuando eres confrontado con la pregunta más grande de la historia. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y no te equivoques en eso. Aquel ladrón no creía en Jesús al principio. Cuando fue crucificado al lado de nuestro Señor, allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado. Jesús estaba en medio. Más temprano ese día el calor del sol azotó esas tres cruces y los principales sacerdotes y la gente en la multitud le gritaban, se burlaban de él. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Mateo el evangelista da testimonio de eso. Los dos ladrones lo insultaban y le decían, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Entonces al mediodía hubo tinieblas sobre toda la tierra. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y uno de los ladrones comenzó a pensar acerca de sus propios pecados. Cuando un hombre comienza a pensar acerca de su pecado, pronto puede ser convertido. Y fíjate, no se trata de pensar en la muerte. Mucha gente sabe que se está muriendo. El otro ladrón sabía que estaba a punto de morir, que se estaba muriendo. Déjeme contarle que un día yo visité a un hombre que sabía que se estaba muriendo y él le pidió a la enfermera, saquen este hombre de aquí. No quiero oír para nada acerca de religión. Y yo me fui. Calladamente salí por donde entré. ¿Sabe? Él murió unas horas después. Todos dicen que era una buena persona, pero nunca llegó a estar consciente de su pecado. Y aunque sabía que estaba muriendo, no tuvo interés en Cristo. Aún encarando la pálida muerte, no tuvo interés en su Salvador. ¿Sabe? Aún encarando la muerte, nadie se interesa en Cristo a menos de que esté consciente de su pecado, que esté bajo convicción de pecado. Y sí, mi amigo, uno de esos dos hombres comenzó a pensar sobre sus pecados. Los malhechores que estaban colgados e injuriaba diciendo, si eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este hombre ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo sé que has escuchado esta historia antes, pero déjame preguntarte algo. Déjame preguntarte si las veces que has escuchado esta historia, o si has escuchado esta historia con tanta frecuencia que ya no hace ningún efecto en ti. Has escuchado tantas veces esta historia que de repente ya no causa ninguna impresión en ti. Si es así, es una pena. Es una pena que no seas conmovido al oír sobre la salvación.
¿Sabe? Este es el modelo, o esta es la conversión modelo de la cruz. Desde ese día hasta hoy, todas las conversiones verdaderas tienen los mismos dos elementos: la convicción de pecado y la fe en Jesús. No puedes tener la una sin la otra. La convicción de sí en sí misma no es nada más de lo que tuvo Judas, una creencia mental en lo que Jesús hizo, y no es nada más que conocimiento intelectual como el de los escribas o los fariseos. Las conversiones verdaderas siguen el patrón del ladrón convertido: una convicción profunda de pecado, seguida por confiar en Jesús. Amigo, esto lo resume todo, ¿verdad? Tú te puedes burlar de Él, tú puedes pretender ser neutro, o tú puedes confiar en Él. ¿Qué harás tú hoy? ¿Cómo contestarás la pregunta más grande de la vida? ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Me quiero invitarte a reflexionar y a preguntarte: ¿qué harás con Jesús? Decídelo hoy. Quizás mañana pueda ser demasiado tarde. Bendiciones para todos. Este es un saludo especial de la Iglesia Centro de Vida Integral Cruzada Cristiana en Flandes, Tolima. Y el anhelo profundo en el corazón es que tú puedas recibir bendición, y en medio de este tiempo de crisis y de cuarentena, la bendición de Dios esté sobre tu vida y de tu familia. Que de repente las respuestas que hagas a las preguntas importantes cambien el rumbo de tu historia. Bendiciones para todos.